la que cambia las circunstancias, nada más. Y muchas veces cosas que parecen que son malas, Dios las está usando para nuestro bien. Así que esa es la forma como el Dios creador de los cielos y la tierra opera. Y tenemos que conocer sus caminos porque no son nuestros caminos. Pero Él tiene un propósito muy grande para nosotros. Y todo esto que está pasando y todo este mare magnum tiene un propósito. Dios está al control, sentado, el anciano de días, el Rey eterno, creador de los cielos y la tierra. Él va a poder actuar y nos va a mostrar. Pero es la oportunidad de nosotros de levantar nuestra voz, y como iglesia somos el único cuerpo en la nación o en cualquier nación del mundo, la iglesia, la que puede hacer cambiar las cosas. No van a ser los políticos, ni los escritores, ni los filósofos, ni los deportistas, ni los artistas. Es la iglesia, porque nosotros somos la luz del mundo. No hay ninguna otra luz, ni nadie puede dar una mejor opinión que lo que dice estas sagradas escrituras que en esta mañana vamos a abrir y que se llama la Biblia. Así que a través ahorita de todos los medios sociales y el internet en el cual estamos ya en contacto y comunicados, podemos hacer llegar este mensaje a millones de personas. Muy bien. Yo estoy contento, yo estoy animado, porque el Señor me dice, anímate, las cosas irán como está escrito en la Biblia, pero que toda esta circunstancia no obre sobre tu mente apachurrándote, al contrario, gózate porque está escrito que iba a suceder, y mientras más cosas suceden, más cerca estamos de aquel que ya se oye en el cielo, que viene por nosotros. Amén. Bueno, esta mañana, esta tarde, vamos a iniciar una nueva serie. Ya terminamos el libro de Daniel. Ya terminamos la invasión futura del Islam, la acabo de terminar en la primera conferencia, y vamos a iniciar una nueva serie que, bueno, es fascinante. Tengo ya muchos meses, 6, 7 meses preparándola, ya la terminé la semana pasada, la vamos a estrenar esta mañana, y se llama La invasión de ángeles caídos. La invasión de ángeles caídos. Y vamos a leer 3 versículos que van a ser nuestra plataforma teológica para desarrollar esta serie. El primero se encuentra, el primero y el segundo, en el libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, pongan mucha atención, cómo se designa a nuestro adversario o al enemigo de Dios, siguiendo conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, Dios nos revela en la Biblia que la morada y el campo de operación de Satanás y de los ángeles caídos es el aire. Es el aire, la región donde se mueven los poderes de los ángeles caídos, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en el capítulo 6, versículo 12, de Efesios también, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Otra vez en el aire, en las regiones del espacio. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 3 al 4, la Biblia resume la historia de la humanidad, revelándonos las características de estas entidades espirituales que rodean el planeta Tierra. Y dice así el versículo 3 y 4, y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Vemos pues que Satanás, en su rebelión original, que no se llamaba Satanás, se llamaba Lucifer. La Biblia nos narra en el libro de Ezequiel 28, no lo vamos a ver ahorita, el capítulo 28 de Ezequiel, que Dios creó a un querubín, donde este querubín era la creación más completa, más bella, más excelsa de toda la creación que Dios hizo con los serafines, querubines y los ángeles, antes de que nosotros fuésemos creados.
Y este querubín era el protector y el sacerdote del santuario de Dios en el cielo. Y este querubín, que se llama protector, se llamaba Lucifer. Él estaba vestido, sus vestiduras eran puras piedras preciosas: cornalina, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamantes, oro, etc. Era el vestido de Lucifer. Y él habitaba en el Edén, pero no en el Edén donde fue puesto Adán y Eva, sino que antes de que Adán y Eva fueran puestos en el jardín del Edén, el Edén antes era un jardín mineral, no era un jardín vegetal. Entonces vemos que en la Biblia menciona 2 Edenes. Ahí está en en Ezequiel capítulo 28. Entonces Satanás, o Lucifer, fue creado aquí en este planeta Tierra, en el Edén, pero era diferente porque era un jardín mineral lleno de piedras preciosas. Dice que era el planeta Tierra como una diamante refulgente así en todo el universo, que brillaba impresionantemente. Y es interesante también que las piedras preciosas que se mencionan en las vestiduras de Lucifer eran las piedras preciosas que el sacerdote, el sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento del tabernáculo, las llevaba en su pecho. Traía 3 filas de 4 piedras, o sea 12 piedras, que representaban a las tribus de Israel. Y estas piedras preciosas vuelven a aparecer en la Nueva Jerusalén. Bueno, todo esto solamente se los pongo así en un panorama bastante extenso, pero a lo que vamos nosotros a estudiar, y nos va a dar muchas respuestas en tantos misterios que el mundo está ahorita abocado, buscando, y que los ovnis y el Triángulo de las Bermudas, las pirámides de Giza, las construcciones de Stonehenge en Inglaterra, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las pirámides de Yucatán, todas estas cosas en las que el mundo no tiene respuestas. Vamos nosotros a comenzar a estudiar, porque no cabe duda que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos en el cielo, que han sido tratados e identificados como objetos voladores no identificados, a los cuales se les ha escrito también, y han comenzado las especulaciones si están tripulados o no están tripulados, o son armas manejadas por algunas naciones, por seres extraterrestres. ¿Acaso estos ovnis son reales o pertenecen a alguna clase de engaño óptico? ¿Qué poderes se encuentran detrás, si son reales, de este fenómeno que se ha tratado de descifrar en los últimos 70 años, aproximadamente desde 1945-46, cuando tuvieron su aparición con mucho más frecuencia? ¿Por qué la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y el mismo Vaticano han designado departamentos especiales para la investigación del fenómeno de los ovnis? Algo que no se puede negar es lo siguiente: los ovnis se han aparecido en diversas ciudades y naciones, han sido fotografiados, han sido filmados por diversas agencias gubernamentales, científicas y periodísticas, por lo que no se puede negar que algo está alrededor de nosotros en los cielos. Por ejemplo, el 15 de mayo de 1963, el astronauta norteamericano Gordon Cooper, que tripuló la nave Mercurio dando 22 vueltas en órbita alrededor de la Tierra, reportó que en la última órbita, antes de aterrizar, pudo observar un objeto volador color verde que se acercaba a su cápsula de una forma veloz y que fue detectado por el mismo radar de la nave. En la carta que él dirigió, Gordon Cooper, el astronauta, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo lo siguiente, entre comillas: no tenía duda alguna de que había una nave extraterrestre, porque violaba las condiciones y las leyes del universo. Ninguna nave que jamás se ha construido podía tener tal desplazamiento y esa velocidad. Y así podríamos escuchar otros testimonios, como en México, 1 de enero del 93. No sé cuántos de ustedes fueron testigos de este fenómeno. Un disco volador aparece en la Ciudad de México a las 2 de la tarde y es observado por miles de personas en la avenida Reforma. Ese mismo día, a las 3:25, se aparecen otros 2 discos voladores de forma metálica. 17 de septiembre de 1996, a las 2 de la tarde, se aparece un disco volador sobre la ciudad de Tel Aviv, en Israel.
y es observado por policías y por agentes secretos del Departamento de Israel, por el Mossad y por testificado por cientos de personas. El 13 de marzo del 97 a las 8:15 de la noche en la ciudad de Phoenix, Arizona. 13 de marzo del 97, la policía reporta 5 discos voladores de color naranja en forma de V en el cielo. Todo este fenómeno duró como una hora. El ejército mandó aviones F-16 para investigar qué era eso, pero el momento en que los F-16 se acercaron a estos discos voladores, desaparecieron así como aparecieron. Todo este evento fue transmitido por las cadenas de televisión CNN, NBC, MSNBC y ABC News y Fox News. Muy bien, cuando vemos todo esto, nos preguntamos, ¿qué está pasando en el cielo? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? No se puede negar. Como me dijo una vez un gran investigador de los ovnis aquí en México en un debate que tuve con él en el radio, es que ustedes los cristianos no creen en los ovnis. Y le dije, mira, los cristianos no podemos negar, seríamos unos tontos, o cualquier persona que negara que algo está pasando en el cielo, sería un tonto. ¿Por qué? Porque están fotografiados. Claro que hay muchas falsificaciones y hay muchos videos que no son reales, pero hay fotos y son videos que sí son reales, que vuelvo a repetir, como los testimonios que mencioné de astronautas, de personas del Servicio Secreto de Israel, de personas aquí mismo en nuestra República Mexicana, en la Avenida Reforma. No se puede negar que algo está pasando en el cielo. Y como hemos visto, son miles de personas las que afirman la aparición de discos o objetos voladores, y no son visiones ópticas, porque no pueden 10,000, 20,000 personas tener problemas ópticos para decir, ¿verdad?, estás marihuano. Para muchas personas, verdaderamente, estos discos son tripulados por extraterrestres que se han acercado a nuestro mundo para observarnos. Para otros son avisos que seremos invadidos muy pronto de otros mundos. Y otros creen que vendrán seres espaciales a poner la paz en el mundo. Sin embargo, en medio de todas estas especulaciones y opiniones no científicas, porque son meras especulaciones, tenemos un registro histórico de muchos siglos de visitantes, escuchen muy bien, extraterrestres, que han venido al mundo y están registrados históricamente con diversos propósitos, sin que los habitantes de otras civilizaciones hayan conocido o hayan sabido con quién se estaban enfrentando. Este registro histórico está avalado por el libro de los libros que tengo en mis manos y que se llama la Biblia, la cual nos va a dar testimonio fiel de la clase de entidades y de seres extraterrestres que sí existen y que realmente visitaron y siguen visitando nuestro mundo, y que lo continúan influenciando como nunca nosotros nos imaginamos. Y a ustedes adivinen a quién más. Estos seres extraterrestres que va la Biblia a revelarnos, y va a ser el estudio de toda esta serie maravillosa, profunda, fascinante, les va a encantar a los puntos que vamos a llegar, y nos va a quitar muchos paradigmas y muchos enigmas. Vamos a descubrir que los principales objetivos de estos seres extraterrestres son los gobernantes de la tierra. Los presidentes, los gobernadores, los reyes, los que gobiernan las naciones, son su principal objetivo. No tenemos lucha contra sangre y carne. No es el tal dictador o aquella persona. Hay algo que se mueve, de acuerdo a la Biblia, en el mundo espiritual. Y esa influencia que está a nuestro alrededor es real. Y nosotros como cristianos sabemos que es la Biblia la que nos corre las cortinas para mostrarnos que hay entidades reales, extraterrestres. ¿Por qué? Porque no pertenecen a este planeta. Son criaturas que existen y que tienen intenciones nada buenas contra los habitantes del planeta Tierra. Y existen también otras entidades espirituales que son los ángeles, que pertenecen a Dios y quedaron al servicio de Dios. Una tercera parte de la creación angelical, Lucifer la arrastró tras de él, y la Biblia le llama ángeles caídos.
potestades, principados, gobernadores y todas estas entidades espirituales que rodean la tierra son millones y están organizados con un jefe que es Lucifer, que perdió el nombre de Lucifer y entonces se convirtió en el diablo. La palabra diablo, apúntalo, significa el que acusa, el que blasfema, el que calumnia y el que miente. Porque con Cristo le dijo en Juan 8:44 a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre quieren hacer, están llenos de odio y de mentiras. Todas las mentiras y todos los hombres mentirosos pertenecen a Satanás, al acusador. Satanás significa el adversario. Entonces, estos dos nombres no son los nombres de Lucifer. Lucifer es un nombre que es el ángel resplandeciente. Y si nosotros tuviéramos ahorita al diablo aquí enfrente de nosotros, o tuviéramos a Lucifer, nos maravillaríamos de la hermosura y de la esplendidez y de la fuerza que él puede emanar. Y no es una entidad con cuerno, ni con trinche, ni con cara de chivo. Es algo, ¿verdad?, que bueno, se podría decir galán de galanes. La belleza de Lucifer es impresionante de acuerdo a la Biblia. No lo podríamos creer que él es el diablo. Siempre pensamos del diablo en alguien feo y alguien así con cara y viene, pero es como lo han descrito y como lo han pintado las leyendas y los escritores y eso, porque pues es el enemigo de Dios. Pero si pudiéramos verlo realmente como él es la creación más perfecta de Dios en belleza, en poder y en sabiduría después de Jesucristo. Y si nosotros ignoramos todo lo que él puede hacer, hasta dónde puede llegar y de qué forma puede él, materializar la energía, él tiene el poder de este púlpito convertirlo en una culebra. Él tiene el poder de hacer que esto se levante y levite. Él tiene el poder sobre la masa, la energía y el tiempo. Entonces es asombroso. Lo vamos a ir descubriendo profundamente. Él tiene la característica y el poder de crear, claro, visiones ópticas. ¿A quiénes, por ejemplo? Los alcohólicos, cuando dicen que tienen el famoso delirium tremens. Los alcohólicos que ven demonios son realmente cosas que el diablo proyecta. Y el diablo tiene a su ejército de ángeles caídos. Y estos ángeles caídos, en Deuteronomio capítulo 32, cuando vino la rebelión de la Torre de Babel, Dios hizo a un lado a la nación que iba a levantar y que iban a comenzar a poblar la tierra para después levantar a Israel. Y después de la Torre de Babel, vemos nosotros de qué forma Dios divide el mundo en continentes. Los continentes como los vemos ahorita, así que estamos aquí, América, y luego tenemos Europa, Australia como una isla, etcétera, etcétera. No era así originalmente el planeta Tierra. Era una sola masa de materia, todos los 5 continentes que ahorita forman el mundo. Pero Dios en Deuteronomio 33 hubo un desprendimiento y se separaron. Y Dios le entregó cada continente a cada uno de los principados o de los ángeles caídos de Satanás. Esos se llaman principados. Entonces hay un principado sobre América, otro sobre Europa, otro sobre Asia, otro sobre Oceanía, sobre Australia. Cada continente tiene un principado y los principados tienen gobernadores. Y hay un gobernador de Canadá, de Estados Unidos, de México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, etcétera, etcétera. Y tienen reuniones y el propósito siempre de ellos es atacar a las cabezas de los gobiernos, principalmente. Por eso en 1 Timoteo 2, del 1 al 5, se nos exhorta: oren por los gobernadores y los dirigentes de sus países para que haya paz y armonía. Si hay alguien que puede calmar ahorita todo lo que está pasando, no solamente aquí en México, porque hay una conmoción y una expectativa de incertidumbre en Francia, en Alemania, porque este señor que entró, ¿verdad?, a Estados Unidos ha sacudido los cimientos y lo único que ha infundido es un temor impresionante en la gente, donde nadie sabe mañana si va a pensar lo mismo que pensó ayer y si va a cambiar de opinión de 4 o 5 días. Toda esta expectación que se está causando en el mundo es precisamente porque el mundo está siendo sacudido y es aquí, en estas circunstancias, donde se ven los verdaderos cristianos y los que mantienen el discernimiento espiritual. Es increíble la cantidad de videos que me han mandado.
y de correos que hemos recibido. Que si este señor es el Ciro y que va a traer la prosperidad, y que por el hecho que favorece a Israel y que por el hecho que está en contra del aborto, entonces ya es cristiano. Bueno, cuando examinamos a una personalidad, examinamos más que nada su psique, la forma en la que él se manifiesta. Y si tú pones en un lado de la balanza a Adolfo Hitler dio trabajo a todos los casi 80 millones de alemanes cuando entró al poder. Adolfo Hitler, cuando entró al poder, creó las fábricas que necesitaba Alemania para levantarse. La Volkswagen, la Porsche. Cuando Adolfo Hitler le entregó, inspiró el nacionalismo a los alemanes que estaban deprimidos y humillados, y comenzó a decirles: no necesitamos a nadie, somos suficientes para levantar al mundo. Les volvió otra vez, les devolvió ese espíritu nacionalista que todos en cada nación tenemos. Velo en los partidos de fútbol. México contra Estados Unidos, ¿le ganamos? ¿Le ganamos? ¿Cuál le ganamos? Le ganamos los que están jugando, no nosotros. Pero ¿por qué esta euforia, verdad? Y brincamos y vamos al ángel y ganamos. O sea, nos identificamos y estamos orgullosos de nuestra nación. Y si gana Estados Unidos, ellos hacen su celebración. Y si son los argentinos, son los argentinos. Pero todos los ciudadanos de cada nación nos envuelve un nacionalismo de nuestra patria. Ahorita vivo en México y me siento, ¿verdad?, con mariachis y me tengo ganas de cantar: México lindo y querido, si muero lejos de ti. Entonces, todo esto es la razón por la cual el mundo actúa como actúa. Y tenemos que entender esta psicología, esta forma de pensar de los asiáticos, de los musulmanes, de nosotros, para que entendamos la Biblia también y nos podamos colocar de una forma ecuánime, de una forma objetiva en el papel en el que Dios quiere que nosotros nos coloquemos y que no seamos engañados. Entonces entra Hitler y se acabó el desempleo, fabrica esto, fabrica otro, y por el otro lado de la balanza, él era un genocida, era un asesino, era un racista de los pies a la cabeza, que se agarró a los judíos y se vino contra ellos. Entonces, no juzguemos simplemente por las cosas positivas que una persona pueda tener. Tenemos que ver también el lado negativo, el lado oscuro que todos tenemos en alguna parte de nuestra vida. Y cuando comenzamos a poner eso en la balanza, ¿qué pesa más? Entonces, el hecho que una persona se disfrace o haga buenas cosas no significa que sea un Mesías o que vaya a salvar a una nación o que vaya a recobrar el nacionalismo de una nación, porque Jesucristo dijo: vendrán falsos cristos. Y cuando Cristo dijo vendrán falsos cristos, Él estaba diciendo, la palabra Cristo es Mesías. Vendrán falsos dirigentes, no necesariamente religiosos. También vendrán cantidad de líderes políticos que le darán al pueblo: yo soy el Juan Camané y el papucho de papuchos, ustedes son el que me estaban esperando. Y se llama en la política el populismo. Apelan a las masas, y toda la masa, sobre todo la clase media hacia abajo, las clases sociales, siempre están esperando a alguien que los saque de las circunstancias en las que se encuentran. Por eso floreció el comunismo, la dialéctica marxista y el socialismo en los tiempos de Lenin y en la Segunda Guerra Mundial. Porque el mundo espera siempre alguien, un hombre que nos saque del pozo donde nos encontramos. Falsos profetas, falsos mesías. No hay nadie que saque a nadie, ni a un individuo, ni una familia, ni una nación, más que Dios. Y nuestra vista, nuestro objetivo, nuestra óptica es allá arriba, con las instrucciones que Él nos ha dejado, para no dejarnos mover, zarandear por el mundo tan inestable, que cada vez será más inestable, y en el cual necesitamos, escuchen esto, en medio de esto necesitamos tener paz. Necesitamos estar en paz. Si las circunstancias a nuestro alrededor nos comienzan a quitar la paz, y comenzamos a alterarnos, y comenzamos a estresarnos, y esto y el otro, y hasta con los niños, ya le estoy gritando más a los niños, y ya estoy más nervioso, etcétera, etcétera. Por tanta televisión y tantas noticias, ya perdimos el rumbo. Ya el Espíritu Santo no te puede dirigir. Porque para que el Espíritu Santo nos pueda dirigir, necesitamos primero creer que las promesas de Dios son reales. Caigo de rodillas todos los días, en la mañana, en la madrugada, en el mediodía, en la tarde, las veces que puedo orar, y puedo estar en un baño inclinado junto a un migitorio, no me importa, en mi oficina, en donde sea, llegar a mi casa.
buscar a Dios de rodillas en la Biblia. Padre Santo, soy tu hijo, eres mi pastor, nada me faltará. Y a través de esta comunión y esta conexión con la fuente de energía que está ahí arriba, no está aquí abajo, no nos conectemos aquí abajo, nos conectamos arriba, viene la paz de Dios, y esa paz es la que nos va a iluminar para decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debes de manejar tus negocios ahorita? ¿En qué debes invertir? ¿En qué no debes invertir? ¿Cómo es tratar a la familia? Si no tenemos esta paz, el Espíritu Santo no nos puede dirigir, y vendrá otro espíritu que no es el Espíritu Santo a tratar de manipular tu vida, porque Él vino para matar, robar y destruir. Y ese es el cuidado y la alerta que debemos de tener los hijos de Dios en el mundo en que nos estamos nosotros desarrollando. ¿Qué hay pues detrás del fenómeno ovni? ¿Qué hay del ovni que se te apareció anoche? ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que realmente se encuentra? Como cuando esta persona, les dije hace unos momentos, me dijo: ustedes los cristianos no creen en los ovnis. Le dije: claro que creemos, pero no les llamamos ovnis, es todo. No podemos negar algo que sea, o sea, algo es científico, ¿verdad? Porque se han retratado, hay testimonios de astronautas, de gente coherente, racional, que no estaban ni marihuanos ni psicóticos, personas que no fueron con doña Pachita ya meterse hongos peyotes alucinantes. No, estamos hablando con un mundo, muchos, ¿verdad?, que realmente han tenido y han visto algo. Entonces le dije: pero la diferencia es que nosotros los cristianos les llamamos OVIs, objetos voladores identificados. Y se volteó a esta persona y me dice: ¿qué quiere usted decir con eso? Le dije: nosotros no negamos el fenómeno porque existe el fenómeno, pero lo que nosotros sabemos los cristianos es quiénes son los tripulantes y la fuente y la energía que se encuentra detrás de este fenómeno. Y ahora viene otra pregunta: si los ángeles caídos y Lucifer controlan, como dice la Biblia, el aire, ellos son los que están actuando, pero ¿cuál es el propósito de esta serie que vamos a estudiar? ¿Cuál es la razón de Lucifer y de estos ángeles caídos de comenzar a hacer estas apariciones de discos voladores, haciéndonos creer a los terrestres, a los terrenales, que hay mundos, que sí son mundos, pero no son de marcianos, ni venusianos, ni jupiterianos, como muchos creen, ni saturninianos, sino que son criaturas espirituales poderosísimas que no están sujetas a la ley de la gravedad, a la ley del electromagnetismo, ni a los poderes nucleares que rigen el universo. Para ti, para mí, que somos criaturas de 4 dimensiones. Estas entidades espirituales están fuera de nuestro universo, están controlados por otras fuerzas. Como decía Cooper, el astronauta, la forma en que un ovni se desplaza así y desaparece es imposible que sea la creación de ningún ingeniero aeronáutico, ni de ninguna agencia espacial, ni de la NASA. Es imposible esa velocidad, ni se podría alcanzar jamás, porque viola la ley de la luz que vuela, que es a 300,000 kilómetros por segundo, y también la ley de la energía. Entonces, forzosamente se encuentra detrás de estas apariciones y estos fenómenos algo o alguien, y nuestra agenda es investigar qué se encuentra detrás de este fenómeno, por qué está pasando eso. ¿Qué dice la Biblia que antes de los últimos tiempos sucederá? Que vendrán señales en el cielo y muchos serán engañados, principalmente los cristianos. Y qué desgracia sea que tú formes parte de ese montón de personas que están siendo engañadas por la televisión y por falsos profetas y falsas profecías, y que dijo esto y que este profetizó que iba Trump a salir y que profetizó por acá, y ya la Biblia ya no existe para ninguno de estos líderes o este pueblo de Dios. Ya no comparan que cuando un profeta profetiza algo se tiene que cumplir el 100% de lo que dijo, y si falló en un 99.9% de su profecía, no es de Dios. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Por el amor de Dios, ¿creemos o no creemos la Biblia? Vamos a ser llenos de falsas profecías, que se va a acabar el mundo, que radiaciones, que esto y el otro. Pues sí, es que tu Biblia es el internet y el YouTube. Con razón estás como estás. El otro día me encontré con un líder cristiano, mi esposa es testigo, estábamos comiendo con él y con su familia, y me comenzó a decir: oye, ¿ya sabías que la tierra no es redonda? Estoy hablando en serio, un líder cristiano. La tierra es plana.
Y ya sabías que no es la Tierra la que gira alrededor del Sol, sino que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Y ya sabías que la Tierra no gira así, es mentira que gire así la Tierra en 24 horas sobre su eje. Le dije, ¿qué fuentes estás tú consultando, a la edad que tú tienes? ¿Cómo es posible? ¿O te la estás tronando ya? Le dije. ¿Ya estás yendo a Denver, Colorado a comprar mota? Es increíble, pero él estaba convencido de esto, que porque se metió una página de no sé qué cosa de la Tierra. Le dije, Dios mío santo, si la Tierra es plana, entonces los astronautas que han salido, no es que no es cierto, ni siquiera aterrizaron en la Luna, son puras mentiras de la NASA. Le dije, si la Tierra es plana, entonces el Sol sale, y cómo puede haber las 4 estaciones, y cualquier avión, pregunta a cualquier piloto, ya no astronauta, cualquier piloto de American Airlines o de United Airlines o de Aeroméxico o de Mexicana, que cuando vuela y llega de aquí, un viaje de aquí, por ejemplo, a Australia, que son 18 horas en vuelo, al llegar a un lugar, a fuerza tendría que hacer esto. Virgen Santísima. Bueno, yo salí así, venía manejando con mi esposo y le dije, mi amor, no lo puedo creer. Es una persona que yo admiro mucho durante tantos años y está creyendo estas babosadas. ¿Por qué es lo que son babosadas? Marihuanadas le llamaría yo. Increíble lo que está pasando en las redes sociales, increíble. ¿Qué consulta más las redes sociales o la Biblia? Van a ser engañados, lo dice la Biblia. Muchos serán engañados. Y están abandonando ya y sustituyendo la Biblia por milagros. Y llevando al pueblo de Dios muchos líderes a través de puras sanidades y milagros para mantenerlos en emociones y no en la palabra de Dios. Increíble. Y alguien dice que va a haber sanidades y que tiene poder sobre los cuerpos. Se llenan las arenas y los estadios porque todo mundo, nuestra naturaleza apela. El que no tiene enfermo iba a decir de los ejotes de los dedos. Este enfermo que le duele aquí la cabeza, otro que le duele por acá. Todos tenemos algún tipo de dolencia. Y esta es la forma de juntar y arrastrar a las multitudes, porque como en tiempos de Cristo, la generación mala y adúltera busca señal, busca milagros, busca que algo lo pueda conmover y ver algo para poder mantenerse firme en la fe. La aparición de ovnis en el cielo no es un fenómeno nuevo. A través de la historia vamos a ver, tenemos registros de carros de fuego, de discos voladores, de objetos luminosos en forma de cigarros, etcétera, etcétera. Y es sabido que las civilizaciones más antiguas, todas tuvieron su origen en el Medio Oriente. Dice la Biblia en Génesis 2, del 10 al 14, que el huerto del Edén, donde Dios colocó a la primer pareja de seres humanos, hombre y mujer, no Carlos y Pepe ni Juanita con Carlita, a la primer pareja de 2 sexos diferentes, fue entre los ríos Éufrates y Tigris, que nacen de Turquía y desembocan hasta el Golfo Pérsico y atraviesan todo el Medio Oriente, principalmente Siria e Irak. Entonces ahí estaba lo que es ahorita Irak, el huerto del Edén. Y los registros más antiguos de los sumerios, o como el código de Hammurabi, escritos en escritura cuneiforme, aparecieron 3000 años antes de Cristo. Se encuentran en los escritos más antiguos de la humanidad, para que nos demos cuenta que este fenómeno no es nuevo, sino que estas criaturas espirituales han estado en nuestro planeta y han continuado estando, y la Biblia dice que están más cerca de nosotros, a nuestro alrededor, de lo que nos imaginamos, porque no tenemos lucha entre nosotros. La lucha es contra estos poderes espirituales que nos rodean y que tienen como propósito destruir tu vida, tu psique, decirte que no eres hombre, que eres mujer, decirte que debes adherirte a esa droga o a la pornografía, destruir tu moral, comenzar a desintegrar tu personalidad, crearte problemas de neurastenia, de paranoia, de psicopatía, que los psicólogos califican como enfermedades mentales. Es impresionante la influencia de estos demonios que ya están abajo de los ángeles. Los demonios no son los ángeles caídos. Es un error gravísimo. Los ángeles caídos son los potestades y los gobernadores y las huestes espirituales de maldad, que son los demonios, que es una entidad mucho más baja que los príncipes principales y los gobernadores. Son los que hacen el trabajo sucio de Satanás y son los que se meten a los seres humanos. Los ángeles caídos no pueden entrar a tu vida. Se pueden materializar y tienen forma humana, como lo vamos a ver, pero los demonios perdieron sus cuerpos
Muchos dicen que son los gigantes, los Nepilim, que cuando se mezclaron con las mujeres en Génesis capítulo 6 y crearon monstruos de 5 metros de estatura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que vamos a ver que la historia los registra, no solamente la Biblia, son los espíritus de los demonios que hay ahorita. Bueno, después vamos a cubrir esa área de los demonios. Entonces, vemos nosotros que los registros más antiguos de los sumerios, código de Hammurabi, etcétera, etcétera, escritos 3000 años antes de Cristo o más, se encuentran en estos escritos historias de los dioses que vinieron al mundo del cielo. La mayor parte de los escritores en escrituras antiguas, expertos en escrituras antiguas, como por ejemplo el doctor Erich von Daniken y Zacarías Sitchin, alemanes, dicen lo siguiente: estos dioses extraterrestres tenían conocimientos avanzadísimos de tecnología y fueron los autores de las pirámides Giza de Egipto, de las columnas de Stonehenge en Inglaterra, de las ruinas de Machu Picchu en Perú, de las pirámides de Teotihuacán, de Chichén Itzá en México y otras construcciones imposibles de haber sido edificadas por seres humanos. Y vamos a ver cada una de estas construcciones y lo que los ingenieros del siglo XXI y los expertos en civilizaciones antiguas y en jeroglíficos y en escrito cuneiforme han descubierto que las pirámides de Egipto era imposible que la hicieran los seres humanos. Y que los mayas, aquí en nuestra República Mexicana, una civilización que nadie sabe de repente cómo surgió, y la civilización maya desapareció de la historia de repente. Unos dicen que un meteoro cayó allá sobre Yucatán, ¿verdad? Y que fue lo que causó la pérdida de los dinosaurios, la muerte de los dinosaurios, etcétera, etcétera. Vamos a ver que los mayas, estamos hablando de una civilización de 3000 años antes de Cristo, 3500 antes de Cristo, pudieron los mayas calcular el año de 365 días, el ciclo lunar, el ciclo del día y la noche, las constelaciones de los cielos, y todas las construcciones de los mayas están orientadas hacia el norte, el sur, el este y el oeste, y hacia todas las constelaciones, la Osa Mayor y de la Estrella del Norte, sin que ellos hayan tenido hace más de 3500 años ni telescopios, ni computadoras, ni calculadoras. Ustedes, maestros que enseñan en la universidad que el hombre va evolucionando y que venimos del cavernario Galindo y de los cavernícolas y que por aquí por allá y que el hombre ha progresado, la misma historia nos demuestra. Pero cuántas mentiras se enseñan en las universidades. La historia nos enseña que tenían más conocimientos tecnológicos que los que tenemos ahorita. Como cuando fui invitado una vez a la Facultad de Filosofía y Letras en la universidad. Me dirigí a los estudiantes de filosofía y les hice la siguiente pregunta. Ustedes que son estudiantes de filosofía, todos estaban esperando un padrecito, porque es lo que siempre se imaginan, ¿verdad? Ya viene un padrecito aquí a cantarnos el Ave María. Y les dije a los estudiantes de filosofía, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que los filósofos del siglo XX, y les comencé a nombrar, Friedrich Nietzsche, Carlos Marx, Jean-Paul Sartre, Richard Dawkins, Sam Harris, Bertrand Russell, Carlos Sagan, que todos fueron ateos? ¿Ustedes creen que los filósofos del siglo XX son más inteligentes o fueron más inteligentes que los filósofos del siglo de oro de la filosofía 200 años antes de Cristo? Aristóteles, Demóstenes, Platón. ¿Quién era más inteligente y a qué conclusiones llegaron filosóficas más avanzadas? ¿Ellos de la época de oro o los del siglo XX? Y se quedaron callados, fue un silencio sepulcral. ¿Quién podría atreverse a decir que Friedrich Nietzsche, ateo, que durante 11 años vivió desequilibrado mental y acabó en un hospital como homosexual, el que dirigió e influyó el comunismo, el nazismo y el fascismo del siglo XX, Jean-Paul Sartre, que fue el instrumento para que la cultura en los 60, el siglo XX, pudiera peace and love, y los Beatles y las drogas y la marihuana y los grupos de rock y los Rolling Stones y todos esos grupos que salieron psicodélicos con letras de fornicación y letras de endrógate y suicídate y mátate, etcétera, etcétera. Y todos estos filósofos que influyeron
para que en el siglo XX nunca se haya derramado más sangre en toda la historia. Más de 150 millones de personas muertas por el comunismo, el fascismo y el nazismo, inspirados por ateos. ¿Qué aportación hicieron a la juventud? ¿Y qué aportación les dije a estudiantes de filosofía han tenido ustedes de ellos? ¿Estás siguiendo tú a Nietzsche igual que Hitler lo hizo? Hitler creyó la historia de Nietzsche de que éramos un superhombre y que íbamos a llegar a lo máximo y que solamente, ahí está, solamente nosotros los alemanes, solo la raza aria, todos los demás no existen, no necesitamos a nadie, solamente nosotros. Ahí está el mismo perfil psicológico de todos los dictadores populistas. Hacerle creer al mundo, nosotros los mexicanos somos los únicos. ¿Sabes una cosa? No somos los únicos nosotros, somos seres humanos, todo el mundo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos lo necesitamos. Y si algo tenemos que tener compasión y misericordia ahora es de los refugiados. Porque vemos la historia y las leyes de los refugiados en el Antiguo Testamento, y hay de aquel nación y país que bloquee la entrada de los refugiados, porque las maldiciones de Dios caerán sobre esa nación. Está bien que hay un filtro, ¿verdad? Nadie está en contra de eso, y que vigilemos cada vez más de tantos terroristas que quieren entrar, pero eso de bloquear completamente 7 u 8 naciones para que no entren a un país y con visa siquiera, es una abominación y una violación a la constitución de esa nación. Es el mundo que estamos viviendo. Y todos creen que va a traer la prosperidad los gobernantes de diferentes naciones. Sin embargo, ¿verdad? Todas estas especulaciones no científicas, el registro histórico nos muestra la visita que les han llamado dioses de los cielos, extraterrestres que han venido con diferentes propósitos. Y este registro, volvemos a insistir, está registrado en la Biblia, porque la Biblia es la única fuente o el único origen de los billones de volúmenes que existen en todas las librerías del mundo. Es el único volumen que existe, el único escrito que nos corre las cortinas de lo que existe más allá de la vida física, terrenal, materia, espacio, tiempo, y que existe otra dimensión junto a nosotros. Tal vez es como atravesar una cortina así y pasas a la otra dimensión, y que está poblada por seres espirituales del bien y del mal. Y la Biblia es el único libro que nos muestra, ¿verdad?, que estas entidades espirituales que son reales y unos se meten a los hombres, Cristo fue el primero que las combatió. Lee los 4 evangelios, y los 4 evangelios encuentras una guerra entre el Hijo de Dios y los demonios que se encontraban poseyendo, controlando, influyendo a los seres humanos hace 2000 años. Y Cristo mencionó más a los demonios que a los ángeles, y mencionó al diablo como una entidad espiritual real, y Cristo le llamó al diablo el príncipe de este mundo, el que tiene el control. Según de Corintios 4:4, el apóstol Pablo le llamó el Dios de este mundo. Así que esto no son mitos, ni leyendas, ni cuentos de Calimán, ni tampoco de ricas ni famosas, ni babosadas, ¿verdad? Sino que estamos ante un libro que nos muestra la realidad del mundo espiritual y la influencia que este mundo tiene sobre todos y cada uno de nosotros para que cuidemos nuestras vidas. Entonces vemos, ¿verdad?, y lo vamos a ver con más calma, la forma en la que todas estas pirámides, ya no me da tiempo, fueron construidas, y por qué decimos que fue imposible, y por qué han concluido los más expertos arqueólogos y científicos que estas construcciones era imposible que hace 3,000, 4,000 años de edad las construyeran los seres humanos. Y además de todos estos registros existen muchos petroglíficos pintados en cuevas y canteras de la antigua Sumeria, Mesopotamia, con escenas, escuchen, describiendo astronautas volando en naves espaciales con caras humanas. La existencia de dioses humanoides volando que vinieron al mundo e interactuaron y se mezclaron con seres humanos se encuentran en todas las literaturas de los antiguos egipcios, sumerios, griegos, incas, mayas, hindúes e indios americanos.
Tenemos un testimonio de la historia de que algo ha influido en el mundo desde el principio de la humanidad, y pues le han llamado dioses que vinieron, extratonautas. Ahora nosotros le llamamos ovnis. ¿Por qué, verdad? Porque estos ovnis no se iban a aparecer como discos hace 4000 años, cuando hubieran dicho, pues ¿qué, qué será, qué será? Pero ahora con la tecnología moderna, verdad, pues ya da lugar a mucho más especulaciones. Y finalmente dice la Biblia que estas apariciones tienen un propósito nada benéfico ni nada bueno contra nosotros. Les adelanto rápidamente algo de primera instancia. La Biblia menciona que muy pronto, tal vez hoy en la noche, mañana o un mes, millones de personas vamos a desaparecer del planeta Tierra. Vamos a tener un seminario de profecías aquí en abril que organizó el pastor César González. Yo voy a estar compartiendo las 8 conferencias y vamos a estudiar claramente, ¿verdad?, lo del rapto, ante la tribulación, el milenio, etcétera. Un seminario de profecías del viernes y el sábado. Aquí va a ser en Toluca y vamos a tener también en el norte. Y vemos nosotros a través de todo esto del rapto que vamos a desaparecer millones de personas, y el mundo científico, secular, cuando desaparezcamos millones de personas, ¿qué creen ustedes que van a decir? Tiene que haber una explicación. Los gobernantes, los países que tienen en ese momento con la supremacía política, militar y económica, tienen que dar respuestas al mundo, que algo sucedió, que algo pasó, que millones de personas religiosas, retrógradas, exagerados, etcétera, etcétera, se desaparecieron del mundo, y ahora van a quedar aquellos que creen en la verdadera libertad de la expresión, donde no hay reglas morales, ni reglas morales que seguir. Y entonces, el momento en que nosotros desaparezcamos, se abrirán las puertas del abismo. Y dice Apocalipsis 9 que van a salir todos los demonios. Imagínense, millones de demonios que están en el abismo, encerrados. Agrégale los que están sueltos. Y van a poblar el mundo entero, y todo este escenario es descrito claramente del capítulo 6 al capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Y nosotros ya, gracias a Dios, no vamos a estar. Pero el plan satánico ha comenzado ya a desarrollarse, y él tiene que preparar el terreno para que la humanidad comience a ser engañada, engañar a los mismos cristianos que viven todavía comiendo, bebiendo y todo, y Dios no es el centro de sus vidas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y es el tiempo, escúchame, es el tiempo de acercarte a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es el tiempo de reunirnos a orar por nosotros mismos, por nuestras familias, nuestros hijos y nuestro México querido. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque no somos hijos de la luz, somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, y no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Gracias, Señor, porque te pertenecemos, somos tuyos, somos tus hijos. Por tanto, no durmamos como los demás, seamos sobrios, porque los que duermen de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, vistámonos con la coraza de fe y con el amor, y conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las obras de la luz. Andemos de día honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, en lujurias, pornografía, lascivias, desviaciones sexuales, contiendas, envidias. Vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano hacia aquí lo pueden hacer. Que Dios te llene de todo el conocimiento de su voluntad, para que apruebes siempre lo mejor. Que Dios bendiga a tu familia
Que Dios bendiga tu matrimonio y lo fortalezca cada vez más. Que Dios bendiga a tus hijos. Que Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre ahora, de esa criatura santa que van a ser en un hogar cristiano, bajo las leyes de Jehová. Que Dios bendiga a tus animales domésticos y tu servidumbre. Que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Que Dios bendiga los alimentos que partes en tu casa en paz, con tu familia, con la bendición de Dios. Que Dios te guarde cuando salgas a las calles de todo asalto, de todo robo, de todo secuestro, de toda violación. Sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, porque así como hay ángeles del mal, hay ángeles que nos cuidan, ministros de Dios enviados para cuidarnos y protegernos, a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras vidas. Que Dios te dé un espíritu de sabiduría y revelación para que puedas crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, para que andes siempre llevando buenos frutos, creciendo en el amor, en la gracia y en la paz, que es el fruto del Espíritu, y que Dios ponga sobre tu vida su paz. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.